Hola amigos, quiero invitarlo a que compartamos juntos la palabra del Señor. Continuemos con el tema que comencé en el video anterior. Vamos a Génesis capítulo 3, el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amigos, Dios ya le había advertido al hombre y le había dicho que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero llega el enemigo, seduce al hombre y a la mujer y les ofrece y les dice que es una mentira de Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ser como otro, la codicia, la ambición. ¿Cuántas veces hemos querido ser como otro? Pero otro sabe manejar las situaciones que nosotros no sabemos manejar. El otro sabe estar en el puesto, en la posición que tiene, que nosotros, por mucho que la anhelemos, no sabemos manejar el lugar que esa otra persona tiene, y por algo está esa persona en ese lugar. Y por algo Él es Dios, y por algo Él sabe el bien y el mal, y Él sabe dominarlo y sabe manejarlo. Lo que el enemigo hizo acá fue provocar al hombre y a la mujer a pecar, llevarlos a pecar, pero nunca les ofreció, nunca les dio a leer la letra pequeña, o el hombre nunca leyó esa letra pequeña, esa letra chiquita que es la que trae la trampa. Sí, el hombre vino a ser como Dios, sabemos el bien y el mal, pero no sabemos dominar el mal, no sabemos controlarlo, no sabemos qué hacer con él, en otras palabras. Nos dejamos dominar del mal. Mire lo que le dijo de nuevo, que lo leímos en el video pasado, lo que le dijo Dios a Caín. En el capítulo 4 de Génesis, el versículo 7. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ya el hombre sabía el bien y el mal, pero Dios le dice, si haces el bien, serás enaltecido, serás reconocido. Y si no lo hicieres, el pecado está a la puerta. La definición de pecado, creo que lo dice Santiago, dice, es saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y si hacemos lo contrario, el pecado está a la puerta, le dice Dios a Caín. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, sabes el bien y el mal, pero tienes que saber qué hacer con él. Tienes que enseñorearte del pecado, dominarlo, tratar de vencerlo. Lo que no teníamos antes. El propósito de Dios era que el hombre y la mujer anduviésemos tranquilos, sin conciencia de pecado, sin maldad. Mire que sale un pequeño nene a la calle, y el nene tranquilo es capaz de salir desnudo a la calle. Somos nosotros los adultos los que vemos la malicia, los que tenemos la maldad, y salimos a los gritos a entrarlo porque está desnudo en la calle. No, el nene tranquilo se va desnudo a la calle. Para él no hay problema. Por eso dijo Jesucristo que de los niños es el reino de los cielos. Esa era la intención inicial de Dios, que el hombre anduviese desnudo,
que no hubiese tanto avance, tanta tecnología, que el hombre no estuviera envuelto en tanta cosa, porque lo único que está haciendo el hombre es queriendo igualar a Dios. Y el hombre nunca inventa nada, nada. El hombre solamente se la pasa descubriendo lo que ya está hecho, lo que Dios ya creó. Pero Dios quiso evitarle todo ese problema al hombre, pero el hombre no supimos y no sabemos hasta el día de hoy. Esto le dijo Dios a Caín antes de matar a su hermano Abel, que podía haberlo evitado, pero Caín no entendió. Si hicieres el bien, serás enaltecido. Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Ojo que el pecado está acechando, ojo que el pecado está cerca, le dijo. Pero Caín no entendió y fue y mató a su hermano. Acompáñenme a un pasaje de Romanos, el capítulo 7, y es un poquito largo lo que quiero leer. Quiero que leamos varios versículos, porque Pablo está hablando acerca del pecado. En Romanos capítulo 7, mi querido amigo, el versículo 14 en adelante, varios versículos voy a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo lo que dice Pablo, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo también lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando iba a orar en el monte Getsemaní y los encontraba dormidos. En verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. La carne nos arrastra, la carne nos empuja, la carne nos lleva a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer. Y alguien una vez decía que el pecado es lindo, si no, no atraería tanto. El pecado es lindo. El pecado es lindo y por eso atrae, por eso seduce, por eso atrapa. Si no fuera lindo, nadie caería en la tentación. También el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos dijo: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, mas líbranos del mal. El Señor lo sabía, que estamos en esa lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, que tenemos eso y que a veces el espíritu sale vencedor y nos sentimos victoriosos, nos sentimos ganadores y tan felices. Y a veces fallamos, erramos, pecamos, caemos y nos sentimos para abajo. Nos sentimos derribados, arruinados, destruidos.
Por eso vino Jesucristo. Por eso vino Jesucristo y dice en San Juan: yo sé de dónde vengo y a dónde voy, le decía a los fariseos, mas vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Es porque Él sabe el camino y Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el camino y Él vino a redimirnos en la cruz del Calvario. Él vino a entregarse para salvarnos. Porque nosotros estamos en esa lucha constante contra el pecado, contra la maldad. Y en nuestras propias fuerzas a veces no podemos, a veces caemos. Por eso el que se cree que con sus propias fuerzas va a poder, hace vana la sangre de Cristo. Y el que se dice que no es pecador y que puede triunfar solo por sus propias fuerzas sobre el pecado, dice: a ver, Jesucristo, quítese de acá, córrase que yo no lo necesito, yo puedo solo. Y solo no podemos. Solos no podemos. Podemos en Jesucristo, quien nos da la victoria, quien nos hace triunfar sobre el pecado. Y así caigamos algunas veces, porque muchas veces con total seguridad vamos a caer porque no somos perfectos, porque fallamos, estamos en esa lucha. La palabra de Dios lo dice, estamos en procura de la perfección, de alcanzar, de llegar a la estatura, a la plenitud, a la estatura de Jesucristo, de un varón perfecto, Jesucristo. Pero bueno, mi querido amigo que me escucha, estás en esa lucha, estoy en esa lucha, todos estamos en esa lucha. El que diga que no está es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Y hace vana la sangre de Cristo, porque Cristo vino justamente a librarnos del pecado, de la contaminación, de la maldad. Algo nuevo no dijo Pablo, que estaba con esa lucha y que queriendo hacer lo bueno no lo hacía. En el versículo 15, por ejemplo, de Romanos 7 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo lo vivió. Lo que aborrezco, eso hago. Y a veces nos pasa a nosotros. Con intención algunas veces, otras veces sin intención caemos, desmayamos. Pero tenemos que volver a levantarnos. En el nombre del Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, nuestro Salvador, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús, el Cristo. Él es el Cristo y Él vino y está escrito en su palabra, y hay muchas promesas en su palabra de su venida, de que Él iba a venir. Y vino y triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, para vencer, y para quienes creemos en Él, después también lo hagamos, resucitemos a la vida eterna, a una vida diferente, a una vida eterna, espiritual, en santidad, la cual no tenemos ahora, pero en Él la podemos alcanzar. En Él, porque Él es el único quien nos justifica. Si nosotros nos decimos que somos justos, erramos. Él nos justifica. Bendiciones.